que es un conjunto, digamos F, con una suma, con una multiplicación, que satisface cierta cantidad de cosas. Entonces los campos que hemos visto hasta ahora son muy conocidos, son los racionales, son los racionales con una raíz de p, son los reales, son los complejos. ¿Alguien me puede decir un campo que hayan visto además de estos? Los ZP. Entonces también conocen a los ZP. Cuando P es primo, este también es cuando P es primo. Entonces de los ZP, pues está Z2, Z3, Z5, Z7. Y esto en realidad es una infinidad de campos finitos además, porque Z2 ¿cuántos elementos tiene? Tiene 2. Z3 ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3. Z5 ¿cuántos elementos tiene? Tiene 5. Entonces, aquí no se les ocurre una pregunta natural, ¿existirá un campo con cuántos elementos? Y la respuesta es que sí existe. Y en general, a los campos finitos se les llama campos de Galois. Entonces estos serían campos de Galois. Y el campo de cuatro elementos se conoce como FG4, GF4, que significa Galois Field 4, que es el campo de Galois con 4 elementos. Este de aquí lo pueden hallar en la página de Wikipedia en inglés. Y les voy a mandar una foto de cómo es. También aprovecha para ver aquí hay. Son unas citas más adelante voy a explicar. Entonces, ahorita les mando la foto de cuáles son sus elementos, cómo se suman y cómo se multiplican. Y en general hay muchos campos. O sea, aquí no podemos dar esos campos porque no tenemos como que la herramienta necesaria. Pero, por ejemplo, para los que estudian ciencias de la computación, un campo finito importante es el GF256. ¿Por qué 256? Eso es porque en ciencias de la computación la información se mide en bits, ¿no? En bytes de información. Entonces, un byte de información es esta cosa de acá con 8 espacios que admite 8 bits de información. Entonces, en notación binaria, el número que más puedes alcanzar con 8 dígitos es el 256. 256 es una potencia de 2, ¿no? Entonces, este campo se usa en ciencias de la computación. ¿Y qué más campos hay?
los que son matemáticos llevaron un curso de geometría moderna y los torturaron, ¿no? Con las construcciones por regla de compás, ¿no? De que hace este ejercicio solo utilizando regla de compás, la regla de compás ideal, o sea, una regla que no es únicamente para medir distancias, sino que es para trazar rectas, y las rectas pueden ser de la longitud que sea, y el compás que es para trazar circunferencias, y que una vez que lo separas del plano, se cierra. ¿Sí todos vieron eso? ¿En geometría moderna, los matemáticos? ¿Sí? Entonces, los números que puedes hacer con regla de compás constituyen un campo. Entonces, los números que puedes hacer con regla de compás entonces, con regla de compás puedes hacer números irracionales, ¿no? Porque puedes dibujar el número raíz de 2. O sea, dibuja aquí un triángulo de cateto 1 y de cateto 1. Y entonces pones el compás aquí. Y este punto de acá va a ser raíz de 2. Por teorema de Pitágoras. Entonces el número 2, el número raíz de 2 lo puedes hacer con regla de compás. Entonces es un número construible. Y luego, la suma de estos dos también lo puedes hacer con regla de compás. ¿Por qué? Porque te paras aquí, extiendes el compás hasta acá, te haces la circunferencia y ya dibujaste raíz de 2 más 1. Entonces, los números que puedes hacer con regla de compás satisfacen también las propiedades de campo. Los puedes sumar, los puedes multiplicar y te constituyen un campo. Y además, no sé si ustedes han hablado de los clásicos problemas griegos que llevaron como milenios en poder resolverse. ¿Sí han escuchado de ellos? De la duplicación del volumen de un cubo, la disección de un ángulo y la cuadratura del círculo. Entonces, ¿cuáles son los clásicos problemas griegos? Son 1, disecar el ángulo. Y esto de acá significa, tienes un ángulo, digamos y lo quieres partir en 6 mitades. Entonces, si haces esto y esto, así ya se hace. Ya hay casos que se pueden hacer a simple vista. Por ejemplo, el de 90 grados, que es uno perpendicular, pues dibujas un ángulo de 30 grados, uno de 60, ya lo dividiste. Pero quieres que esto sea para el caso general. Y el segundo, cuadratura del círculo. Tienes un círculo y quieres hacer un cuadrado de tal manera que el círculo quede perfectamente cerrado en el cuadrado, en el interior. ¿Se entiende? Y el tercero es la duplicación del volumen de un cubo. ¿Esto qué significa? Tienes un cubo. Imagínate que el cubo tiene volumen 1 y quieres hacer con regla de compás un cubo que tenga el volumen duplicado, que tenga volumen 2. Entonces, esos problemas durante milenios se intentaron y se intentaron, varios matemáticos lo intentaron. En sus intentos quizás llegaron a nuevos descubrimientos, a nuevos teoremas, a nuevas definiciones, pero no llegaron a resolver esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que alguien, o sea, no sé si les ha pasado que cuando están haciendo un ejercicio y no les sale, quizás porque la solución no exista, quizás que es irresoluble? Entonces Galois, ¿sí conocen al matemático Galois? Entonces Évariste Galois, ahí te explico quién es. Demostró que esto no se puede, ninguno de estos se puede. Y los razonamientos tuvieron que esperar un montón porque necesitó de una nueva teoría, que es la teoría de grupos. Y también la teoría de Galois, que es de extensiones de campo. Entonces, ¿cómo hizo Galois para demostrar que esto no se puede? Pues vio los números que se pueden hacer con regla de compás como un campo y a partir de eso vio la irresolubilidad de esto. Los que lleven álgebra moderna 2 van a ver esto de acá, que es teoría de Galois, que para teoría de Galois necesitas teoría de anillos,
teoría de campos, teoría de extensiones de campo, para finalmente llegar a estos resultados de acá. Entonces esto requiere maquinaria muy pesada. Entonces, a ver, ¿quién es Galois? Me llama Évariste Galois, que nació en 1820, me parece, y murió en 1861. Era un matemático francés que él quiso estudiar matemáticas y lo consiguió, pero también era un revolucionario republicano. Entonces, por esta lucha de valores sociales, es que acaba siendo expulsado de la academia. Y a los 20 años, pues aquí serían 21 años, pero murió a los 20 años. Se dice que muere en un conflicto, en un duelo de pistolas. La versión romántica dice que era por un duelo de faldas, intentando conquistar a una chica, pero lo que en realidad pasó es que Galois se peleó con un gendarme francés. Entonces Galois murió defendiendo sus ideales. Y antes de morir envió sus resultados a varios amigos que en su momento no hicieron caso a sus publicaciones, quizá porque no las entendían, pero al pasar el tiempo se reconoció su labor matemática por acabar con esta problemática, con esta discusión de 2000 años. ¿Sí? Entonces, la teoría de campos sí es muy rica, pero no tenemos la herramienta para ver esto de acá. Y bien, esto ya es pasando a otras cosas. Vimos campos, en las geometrías vimos el coeficiente binomial, vimos el triángulo de Pascal. Entonces, el triángulo de Pascal es interesante, ya que aparecen en él muchas cosas. ¿Se conocen los números de Fibonacci? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, les voy a introducir un personaje histórico diferente. Leonardo de Pisa. ¿Alguien sabe quién es Leonardo de Pisa? ¿No? Pues yo tampoco sé, porque realmente se le conoce más como por su apodo, que era Fibonacci. Y Fibonacci es por allá del siglo XVI, Renacimiento. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Qué pasó en la época? Pues en la época es la época del Renacimiento, es la época pasando la Edad Media, que varios historiadores de la ciencia dicen que la Edad Media nunca aportó nada a la ciencia, solo aportó en el ámbito social, político y religioso, pero nunca en el ámbito de las ciencias. Pero en realidad sí hubo aportaciones, pero fueron realizadas por los árabes. Entonces los árabes se dieron cuenta de algo, de que sumar números romanos, si queremos hacer 20 más 1, bueno, 20 más 9, entonces tenemos que hacer esto. O sea, esto no es poco práctico. Esto realmente no facilita el cálculo algorítmico. Entonces lo que hicieron los árabes es que metieron justamente a los números arábigos. ¿Por qué son arábigos? Porque son números árabes, que son estos de acá, los números que usamos toda la vida, los números indoarábigos. Entonces, estos números se difundieron allá por, no sé, por donde viven los árabes, no sé. Y entonces llegó a Europa por medio de Fibonacci. Fibonacci se dio cuenta de la utilidad de estos números y escribió un tratado que se llama Liber Abaci, me parece que se escribe así, que significa el libro del cálculo. ¿Qué es lo que quería hacer? Era meter a Europa los números indoarábigos para evitar que los mercaderes europeos, los italianos se daban mucho a ser mercaderes, pudieran tener mejor en orden sus cuentas sin depender del ábaco. Entonces, en este libro de acá, Fibonacci mete un problema, que es supón, problema de Fibonacci. ¿Qué es esto? Supón que dado un mes tienes una pareja de conejos.
supón que tardan un mes esos conejos en llegar a la madurez sexual. Entonces, y después de un mes, todos los conejos tienen una nueva pareja de conejos. Entonces, Fibonacci se pregunta, ¿cómo va a crecer la población de conejos? Entonces, a ver, 1. Comienzas en el mes 1. Una pareja de conejos. Número 2. En un mes, los conejos se pueden reproducir. Y tercero, todos los conejos en cuanto pueden se reproducen y el periodo de gestación dura un mes. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Pues comenzamos con una pareja de conejos en el mes 1. Lo voy a dibujar por acá. Entonces, en el mes 1 comienzas con una pareja de conejos. En el segundo mes, esta pareja de conejos ya puede reproducirse. Entonces, en el tercer mes, esta pareja de conejos reproduce una pareja de conejos. Y tenemos a la misma pareja de conejos. Entonces, aquí tenemos un conejo, aquí tenemos un conejo, aquí tenemos dos parejas de conejos, bueno, una pareja y una pareja. Y en el cuarto mes, este de aquí ya puede gestar, ya puede reproducirse. Este conejo de acá se reproduce porque ya puede y aparte lo contamos. Entonces, en el cuarto mes tenemos 3 conejos. En el quinto mes, este conejo ya puede reproducirse. Entonces tiene un conejo, este apenas comienza a poder. Y aparte contando este conejo, luego esta pareja también ya puede reproducirse. Y más aparte la contamos allá y aquí tenemos 5 parejas de conejos. Entonces, en el sexto mes, tenemos 2 nuevas parejas de conejo que no se pueden reproducir, más las que sí se pueden reproducir. Entonces, en el sexto mes, ¿hay cuántas parejas de conejos? Las parejas originales, 5, más las nuevas, que son esas desde aquí. Entonces tenemos 8 parejas de conejos. Y así es como Fibonacci mete al mundo sus números de Fibonacci. Bueno, ahora se conocen como números de Fibonacci, que es la sucesión dada de la siguiente manera. Entonces así se empieza por acá. Entonces, definición. Fn igual a 1 cuando n es 1 y es 2, y Fn es igual a Fn menos 2 menos Fn menos 1 cuando n es mayor o igual a 3, n corriendo en los naturales. Es el enésimo número de Fibonacci. ¿Sí se entiende cómo se obtienen estos números? O sea, comienzas con 2 unos. El siguiente número se obtiene sumando los 2 anteriores. 1 más 1, 2. El tercer número se obtiene sumando a los 2 anteriores, que son 4. Que es 2 y 1. Entonces este es 2 más 1, igual a 3. Este es F1, F2, F3, F4. Y ahora el quinto número de Fibonacci se obtiene como la suma de estos dos. 2 más 3, 5. Y así podemos continuar. El siguiente número sería 8, el número sería 13, F6, F7. El siguiente sería este más este, que es 21.
Y así se obtienen los números de Fibonacci. ¿Sí se entiende cómo se obtiene? ¿Dónde? Rfn menos 2 más el Bn menos 1. ¿Dónde? Y me sale el mismo. Nada más. Gracias. Entonces Fibonacci llegó a que... Entonces la pregunta es, en el 12º mes, ¿cuántos conejos hay? Entonces pues tienes que hacer toda la cuenta y llegar a cuántos hay en el número F12. ¿Quién es el número F12? Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque estos números van a aparecer después en el triángulo de Pascal. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en el ejercicio de Fibonacci te pide calcula cuántos conejos hay en el 12º mes. Entonces tienes que hacer la cuenta recursivamente, ¿no? Este más este, más este, más este y así. Entonces es algo tardado. Pero no para los matemáticos que llegaron a lo siguiente. A que el enésimo número de Fibonacci está dado por la fórmula de acá. Que es 1 más raíz de 5 elevado a la n menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n dividido por 2 a la n multiplicado por raíz de 5. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se haría si lo quieren demostrar? Por inducción. Entonces, a ver. N igual a... El caso base va a ser n igual a 1 y n igual a 2. ¿Por qué? ¿Alguien sabe decir por qué? Porque ¿cómo se obtiene el enésimo número de Fibonacci? Sumando los dos anteriores. Entonces, en tu caso base tienes que verificar para el 1 y 2 se vale. Porque para el tercero ocupas los dos anteriores. Entonces, a ver, demostración. Caso base sería n igual a 1 y n igual a 2. Entonces, a ver, cuando n es igual a 1, esto de acá se convierte en f1 es igual a esto elevado a la 1, que es 1 más raíz de 5. Este sería 2 a la 1, multiplicado por raíz de 5. Y este es 1, entonces es menos 1, más raíz de 5. Entonces aquí se tiene 2 raíz de 5. Y abajo tienes 2 raíz de 5 y esto es 1. ¿Ya? Para n igual a 2, para n igual a 2 la cuenta es un poco más tediosa, pero pues aplicas el teorema del binomio. Entonces, a ver, esto elevado a la 2 sería 1 más 2 raíz de 5 más 5 menos 1 menos 2 raíz de 5, pero por este más se convierte en un más, por este menos se convierte en un más 2 raíz de 5 menos 5 dividido por 2 a la 2 es 4 multiplicado por raíz de 5. Entonces este de acá, el 1 se cancela con el 1, el 5 con el menos 5, esto 2 más 2 raíz de 5 es 4 raíz de 5 dividiendo 4 raíz de 5. Esto de acá es 1. Y este es el número 1 de Fibonacci, F1, y este es el segundo número de Fibonacci. Entonces el caso base nos salió bien. Y ahora suponemos la hipótesis de las veces, nos pasa un poquito. Que aquí, en la clase pasada, alguien dijo que cuál era la diferencia de inducción débil con inducción fuerte. Y les dije que la inducción fuerte lo suponías para todos los anteriores y la inducción débil para el más inmediato anterior. En este caso, nos conviene usar inducción débil, inducción fuerte que diga. ¿Por qué? Porque vamos a usar que esto de acá se vale para n-1 y para n-2.
¿Se entendió por qué vamos a usar inducción fuerte? Bien. Entonces, hipótesis inductiva. Suponemos. Lo voy a llamar estrellita. Suponemos que esto es cierto para K menor a n más 2. Entonces, Fn más 2, por definición es Fn. Nosotros suponemos que es cierto para K menor a n. Entonces Fn es igual a Fn menos 1 más Fn menos 2, por definición. Y aquí podemos utilizar la hipótesis inductiva, que nos diría que esto sería 1 más raíz de 5 elevado a la n menos 1 menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n menos 1 multiplicado por 2 a la n menos 1 raíz de 5, sumando esto de acá, 1 más raíz de 5 elevado a la n menos 2 menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n menos 2 dividido por 2 a la n menos 2 raíz de 5. ¿Se entendió aquí qué pasó? Entonces bien, para que los denominadores sean iguales, aquí tenemos que multiplicar por un 2. Entonces hacemos la multiplicación por un 2, quedaría 2, esa cosa de allá, n menos 1 menos 1 menos raíz de 5 multiplicado por 2 a la n menos 1 más 1 más raíz de 5 elevado a n menos 2 menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n menos 2 dividiendo 2 a la n menos 1. No, de hecho, Era por 12. ajá, el 2 es allá. Dividiendo por n2 a la n menos 1 multiplicando por raíz de 5. Entonces, aquí podemos factorizar. Si volvemos a multiplicar por 2. Si multiplicamos por 2 de nuevo, entonces esto se convierte 2 a la n, se convierte en 4, se convierte en 4, esto en 2 y esto en 2. Y ahora de esto podemos factorizar al 1 más 5 raíz de 1 más raíz de 5 elevado a la n menos 1. Entonces hacemos esta factorización. Entonces quedaría 1 más raíz de 5 a la n menos, no, a la n menos 2 conviene más. 2 más 4, 4 más 2 por 1 más raíz de 5. Si factorizamos este lado, más 1 menos raíz de 5 elevado a la n menos 2 multiplicando a 4 multiplicando a menos 4, está acá, 3 de acá, multiplicando a 4 más 2, 1 menos raíz de 5 y dividiendo por todo esto. ¿Se entendió qué hice? O sea, aquí multipliqué por 2 y luego aquí factoricé el 1 más de raíz de 5 elevado a la n menos 2. Aquí está presente y aquí está presente. Entonces aquí lo factorizo y el 1 menos raíz de 5 también lo factorizo. Entonces, ¿se entendió hasta aquí? ¿Sí?
Entonces seguimos con la cuenta. Bien. Entonces, esto es igual a... Aquí podemos simplificar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que 4 más 2, por esto de acá, se simplifica a 6 más 2 raíz de 5. ¿Sí se ve por qué? ¿No? Sí, sí. Porque esto es 4 Sí, sí. más 2, 1 más raíz de 5. Sí, 2 más 2 raíz de 5. Bueno, Entonces esto es 4 más 2 más 2 raíz de 5. 6 más 2 raíz de 6. 5. ¿Sí se vio por qué? Entonces esto pasa a ser 6 más 2 raíz de 5. Y por este lado, esto pasa a ser 6 menos raíz de 5. 6 menos 2 raíz de 5. Entonces, 6 menos 2 raíz de 5, notemos que 6 menos 2 raíz de 5 no es más que 1 menos raíz de 5 elevado a la 2. ¿Por qué? De nuevo por binomio. Esto es igual a 1 menos 2 veces raíz de 5 más 5, y este ya es 6 menos 2 raíz de 5. ¿Sí ves por qué? ¿Sí? Y análogamente, el 6 más 2 raíz de 5 se ve como 1 más raíz de 5 elevado a la 2. Por este mismo argumento de acá. Entonces, utilizando esto de acá, tenemos que esto de aquí es 1 más raíz de 5 a la n menos 2 multiplicado por 6 más 2 raíz de 5, que ya vimos que es 1 más raíz de 5 a la 2. Y del otro lado tenemos 1 menos raíz de 5 a la n menos 2. Y esto de acá, por esto, es 1 menos raíz de 5 elevado a la 2. Dividido por 2 a la n raíz de 5. Y ahora si hacemos este cálculo de acá, nos quedaría 1 más raíz de 5 elevado a la n menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n dividido por 2 a la n raíz de 5. Que es la fórmula que estamos queriendo demostrar, ¿no? Entonces con esto ya tenemos una expresión para los números de Fibonacci, aunque no conozcamos los n anteriores, sino que ya con un cálculo directo utilizando esto. Ahora bien, ¿ustedes topan a la razón áurea? ¿O han escuchado hablar de ella? ¿Porque alguien me puede decir qué es la razón áurea o qué han visto de ella? O sea, como que han visto el dibujito, ¿no? La espiral. No, no es un tercio. Entonces, por aquí hicimos toda esta inducción de acá, que es más o menos pesada. Es para llegar a la fórmula, y la fórmula esconde el número áureo. Porque el número áureo se define de la siguiente manera. Es 1 más raíz de 5, 1 más 2 raíz de 5, dividido por 1 más raíz de 5 dividido por 2. ¿Y aquí qué tenemos? Nótese que esto también lo podemos escribir como 1 más raíz de 5 partido por 2 multiplicado por n menos 1 menos raíz de 5 partido por 2 elevado a la n.
Y todo esto multiplicado por 1 sobre raíz de 5. Entonces esto no es más que 1 sobre raíz de 5 por el número áureo elevado a la n menos este de acá. Pero este de acá vamos a ver quién es ahorita. Entonces, ¿sí tiene alguna duda? Entonces el número áureo, si lo han visto, se define como la proporción de oro, ¿no? Como que aparece en todas partes. Aparece en la naturaleza, los arquitectos la usan en sus diseños, las páginas web también la utilizan en sus diseños, aparece en todos lados, inclusive accidentalmente. Entonces, matemáticamente, la proporción ahora se define de la siguiente manera. Supongo que tienes dos segmentos pegados, A y B. Entonces, para una correcta proporción o la proporción que deseas, es que A más B partido por A sea igual a la relación que A tiene con respecto a B. ¿Se entiende esto de acá? O si no se entiende, lo puedes ver como un rectángulo. Del lado A y del lado B, con A mayor que B. ¿Quieres que la suma de los lados de tu rectángulo dividido por el lado mayor sea igual a la razón de estos dos lados? Del lado mayor dividido por el lado menor. Entonces, para obtener esto, este número de acá es la que llamamos la razón áurea, la razón que cumple esto en un rectángulo o en un segmento o como lo quieran ver, está dada por esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, esto es igual a A dividido A más B dividido A igual a A dividido B. Y esto es igual a 1 más 1 B dividido A. No, A dividido B. Igual a partido B. Por esta convención de acá, nótese que esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. 1 más 1 partido phi es igual a phi. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues multiplicas phi de ambos lados, queda phi más 1 igual a phi cuadrada. Y entonces de aquí despejas y te queda phi cuadrada menos phi menos 1 igual a 0. Y esto es una ecuación cuadrada, entonces aplican la chicharronera y se quedan con la solución real. Entonces la solución de esta ecuación sería phi igual a la menos b más menos, nos quedamos con el más porque queremos la solución real. Soluciones negativas en segmentos no se admiten. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces queda 1 más raíz de b cuadrada menos 4ab. 1 menos 1. Partido 2a, 2. Y entonces se tiene que esto es igual a 1 más raíz de 5 partido por 2. Y esta es la que se conoce como la relación áurea, que algunos dicen que es como la más bella estéticamente para el ojo humano, porque pues aparece en todos lados. Si en el marketing se usa esto, cuando diseñan los productos lo hacen respecto a la proporción áurea, porque si se alejan de ella, estadísticamente se ve que causa como que repulsión a los compradores y no quieren adquirir algo que se vea como muy rectangular o menos rectangular. Esta es la proporción perfecta. ¿Sí se entiende lo de la proporción de los lados? ¿Lo puedes volver a explicar, por favor? ¿Qué? Lo de... Sí, eso último de los lados. ¿De los lados? ¿Han visto en las televisiones viejitas que la imagen es como que muy rectangular? O sea, a ver, ¿dónde la noto? O sea, en las televisiones viejitas la pantalla se ve muy rectangular porque sigue una relación de aspecto de radio de 4 tercios, que es, si este lado de acá, el más largo, mide 4, este de acá tiene que medir 3. Y si este de acá midiera 8, este de acá tiene que medir 6.
Entonces la proporción de área, la proporción de la división es una constante. En cambio, las pantallas Son 16:9 ahora. las pantallas que se comenzaron a usar en el cine cuando la televisión se estaba comiendo el mercado, querían una imagen más panorámica. Entonces esta relación de aspecto es de 16:9. Si aquí vale 9, aquí vale 16. Entonces por eso se ve más grande. Entonces a eso me refiero con relación de aspecto. ¿Sí se entendió? ¿Eso de ahí también lo hacen con la proporción áurea? Sí, la proporción áurea es este lado de acá. El lado A se relaciona con B, como A más B se relaciona con A. ¿Sí se entiende esto? O sea, la relación que existe de A dividido por B es la misma si lo sumas y luego divides por el lado mayor, que es A. Y este número phi es aproximadamente 1.6180. Entonces, si hiciera la división de este con este, siempre que debería dar 1.6180. ¿Se entiende? Entonces, el número áureo aparece aquí. Y cuando acabe la clase les voy a mandar un PDF que hallé, donde se ven varios ejemplos con el rectángulo incluso. Entonces, ¿qué pasa? En los números de Fibonacci, si comienzas a dividir, a ver, los números de Fibonacci son 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34, 55, ¿no? Entonces comienzas a dividir 1, 1, te da 1. 2 partido por 1 te da 2. 3 partido por 2 te da 1.5. 5 partido por 3 te da 1.6 al infinito. 8 partido en 5 te da 1.6. 13 partido en 8 te da, este ya no me lo sé. ¿Dice las cuentas? 1.625. Si partes el siguiente número áureo, 21, el siguiente número de Fibonacci por el anterior, 21 dividido en 13 te da 1.615. El siguiente número de Fibonacci, 34 partido por 21, te da 1.6190. El siguiente, 55 dividido por 34, te da 1.6181. Y entonces se ve que las razones van convergiendo. ¿Y hacia qué van convergiendo? Hacia el número áureo. Esto inclusive se puede demostrar. Es fácil, suponiendo que existe. La existencia es como que un poquito más pesada porque vas viendo que sube, baja y eventualmente se para. Pero supongamos que ese límite existe para facilitar las cuentas. O sea, sí me di a entender. En cálculo, antes de ver cuál es el límite, te piden que ese límite en efecto exista. Entonces, esto sí existe, pero no lo vamos a hacer porque es más tedioso y solo vamos a ver cuánto es el límite del número de Fibonacci Fn partido por Fn menos 1. Entonces, a ver. El límite, cuando n tiende a infinito, del enésimo número de Fibonacci menos el número de Fibonacci anterior es igual a ¿cuánto? Esto por definición es la suma de los dos anteriores. Fn menos 1 más Fn menos 2 partido Fn menos 1. Y como estamos suponiendo que esto existe, digamos que esto es igual a una U. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto es? Es 1 más Fn menos 2 partido Fn menos 1. Y esto de acá lo podemos escribir de la siguiente manera. 1 más, 1 diciendo, Fn menos 1 partido Fn menos 2. Claramente se me olvidó el límite. Bueno, este es el límite.
el límite de esto cuando n tiene infinito, el límite de esto cuando n tiene infinito, y el límite de esto cuando n tiene infinito. Entonces aquí aplicamos el límite, ¿y qué nos queda? Que esto es igual a, el límite de una constante es esa constante, más, y el límite de esta división se pasa a lo de abajo. Pero si se dan cuenta, esto de acá es lo mismo que esto de acá, y cuando n tiende a infinito no importa. Entonces esto es este mismo límite de aquí, que es u. Entonces esto es 1 más 1 partido u, ¿sí? Pero ¿se acuerdan cuando vimos que cuando deducíamos la relación áurea llegábamos a la siguiente ecuación? A la ecuación, a ver, a más b, a igual a a. ¿Ve? Este eventualmente te lleva a que phi es igual a 1 partido phi más phi, ¿no? Entonces, ¿quién cumple esta ecuación? Pues el número. Entonces, u es igual a phi. ¿Se entendió por qué? Bueno, o sea, de aquí ya lo habíamos hecho antes, pero te queda que esto es phi igual a 1 más 1 partido por phi, y es justamente la relación que tenemos acá. Entonces, el límite de los números de Fibonacci cuando divides el siguiente con el anterior va a converger hacia el número áureo, lo que pues es muy bonito, ¿no? También un resultado bonito es el siguiente. Consideremos el triángulo de Pascal. De ya toda la vida. ¿Vieron que le subí unas notas? En esas notas que le subí, en la sección de coeficiente binomial viene un ejercicio de que si sumas los renglones del triángulo de Pascal te da las potencias de 2. 1, sumas estos dos, 2. Sumas estos dos, 1 más 2 más 1, 4. Sumas estos, 1 más 3, 4. Más 3, 7. Más 1, 8. Y es de acá, 1 más 4, 5. Más 6, 11. Más 4, 15. Más 1, 16. Están las potencias de 2 en el triángulo de Pascal. Eso se los dejé como ejercicio en las notas. Y ahora, ¿qué pasa si nos vamos con las diagonales? Que para que nos quede como bien, vamos a escribir esto en un tipo rectángulo. Comienza con 1. Aquí. Si sumamos las diagonales, aquí tenemos 1. Déjenme subir de nuevo. ¿Dónde está saliendo? 1, 5, 10, 5, 5, son 2 10. Entonces, a ver, si sumamos la primera diagonal, nos da 1. La segunda diagonal nos da 1. La tercera diagonal nos da 2. La 1, 2. La cuarta diagonal nos da 3. La quinta diagonal nos da 5. Y aquí suponiendo que tenemos un 1 abajo, que ya no cabe, nos da, bueno, sin este, nos da 8. Todos los números que aparecen en la diagonal del triángulo de Pascal son los números de Fibonacci.
Entonces ya no tenemos tiempo, pero si tuviéramos tiempo, eso se hace con inducción. Entonces, No se puede con lo de la suma del de abajo es la suma de los dos anteriores. sí, pero ahí ocupas inducción. Tu hipótesis inductiva es que se vale en los dos anteriores, en las dos diagonales anteriores, y ves que su suma te da la diagonal n, ¿no? Así se hace así. Entonces, como que esta clase fue una desviación un poco del tema de campos, salvo lo que vimos al inicio, pero es como para explorar un poco más. O sea, que cuando hacemos matemática, o sea, no lo hacemos para pasar un examen, sino que lo hacemos por la satisfacción que nos da aprender, ¿no? Entonces, estos resultados son como que muy bonitos, como que te conectan todo, como que aparecen cosas donde no las esperas. Y cuando llegas a ellas es como si las estuvieras descubriendo y te dan una satisfacción interna muy bonita. Yo pienso que esta satisfacción solo la tienes mediante la ciencia. Entonces me gustaría, como ya esta es mi última ayudantía, me gustaría dejarles ese mensaje de que atrévanse a saber, atrévanse a hacer preguntas. Cuando estábamos viendo los campos, vimos que hay un campo de 2 elementos, de 3, de 5, y la pregunta natural es, ¿hay un campo de 4? ¿O qué pasa si sumo estos números de acá de la diagonal? ¿Qué pasa si los sumo en renglón? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la relación que me cumple esto? Entonces háganse preguntas, porque todos los aquí presentes son científicos, incluso los actuarios. Les hagan bullying. Y también, algo que les quería dar en esta clase es que les di mucho contexto histórico. ¿Por qué? Porque la matemática no es aislada. La matemática no permanece fuera de las humanidades, ambas pueden coexistir perfectamente. Esta frase de Wallace me gusta mucho, y dice: aquel matemático que no es en algún sentido un poeta, nunca será un matemático completo. Entonces, pues, esa es la reflexión final que les quería dejar. Que investiguen por su cuenta, tengan ese deseo de curiosidad, de saber más. Y bueno, esto ya sería todo de mi parte. Ustedes fueron mis primeros alumnos. Gracias. Y ya nos vemos. Yo les califico sus exámenes.